Llegaba tarde a la reunión más importante de mi vida. Iba a conocer, por fin, al padre de mi prometido, un multimillonario ermitaño, notoriamente difícil, que vivía encerrado en su mansión como un fantasma del mundo financiero. Por el camino, me detuve. Vi a un anciano sin hogar temblando en un banco del parque. Le di mi único almuerzo. Y mi bufanda de cachemira, la que Daniel me había comprado especialmente para ese día. Cuando llegué por fin al comedor, nerviosa, despeinada y con retraso, me quedé helada. El mismo vagabundo al que acababa de ayudar estaba sentado en la cabecera de la mesa. Antes de continuar, me encantaría saber, ¿desde dónde estás viendo esta historia? Cuéntamelo en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Nos ayuda a seguir trayendo historias como esta. Vale. Volvamos a ese día fatídico. La invitación, cuando llegó, no fue una invitación. Fue una citación. Llegó por correo electrónico, de un bufete de abogados. El tono era frío, impersonal, como una orden judicial. El señor Arturo Montero solicita la presencia de su hijo, el señor Daniel Montero y su acompañante, la señorita Alba Morales, para una cena formal en su residencia privada. Era el encuentro que Daniel había esperado y temido durante los 2 años que llevábamos juntos. El padre de Daniel era un fantasma, una leyenda del mundo financiero. Había levantado un imperio multimillonario de la nada, y luego, hace una década, desapareció por completo de la vida pública, retirándose a la reclusión absoluta de su enorme finca amurallada. Era, según todos, un hombre brillante, excéntrico e increíblemente difícil. Había desheredado a su propio hijo mayor, el hermano de Daniel, por casarse con una mujer que consideró inadecuada, y ahora me tocaba a mí ser juzgada. La semana previa a la cena fue una clase magistral de ansiedad. Daniel, normalmente tan tranquilo y seguro de sí mismo, estaba hecho un manojo de nervios. Alba, no lo entiendes. Esto no es un conocer a los suegros normal. Mi padre no hace nada normal. Esto es una prueba. Con él todo es una prueba. Mi futuro entero, nuestro futuro, la boda, todo, depende de que tú le caigas bien. Me había dado una lista de normas, un campo minado conversacional que debía esquivar con precisión quirúrgica. No hables de tu trabajo en la ONG. Piensa que la caridad es debilidad. No menciones el origen humilde de tus padres. Quédate en temas seguros. Arte, historia, economía. Ponte el vestido azul marino que te compré y la bufanda de cachemira. Valora las apariencias. Y por lo que más quieras, me dijo con los ojos muy abiertos, casi suplicantes, no llegues tarde. Cree que la impuntualidad es señal de una mente desordenada. Pasé la mañana entera de aquel día sintiéndome como si me preparara para una audición. No para conocer a un familiar. Ensayé mis temas seguros frente al espejo. Planché el vestido, planché la bufanda, el estómago, un nudo apretado de nervios. Estaba tan concentrada en no fallar esa prueba ridícula y arbitraria que casi me olvidé de ser humana. Decidí ir en tren a su ciudad, un enclave exclusivo y aislado, a 1 hora de Madrid. Daniel ya estaba allí, había ido antes para prepararse. El plan era que yo tomara un taxi desde la estación hasta la finca, pero al bajar del tren, la presión de ese día me ahogaba. No podía respirar. La estación estaba a poco más de 1 kilómetro de su casa. Decidí caminar, solo para despejarme, para sentir el suelo firme bajo mis pies. El paseo fue como un viaje a otro mundo. Las calles estaban silenciosas, bordeadas por mansiones imposiblemente grandes, ocultas tras setos gigantescos y rejas de hierro forjado con escudos dorados. Me sentía una intrusa, una chica de barrio pisando un terreno que no me pertenecía. Miré mi reloj. Iba justa de tiempo, pero aún me quedaban 20 minutos. Fue en un pequeño jardín, perfectamente cuidado, al borde de la carretera, donde lo vi. Estaba sentado en un banco del parque, y era la única cosa fuera de lugar en todo aquel pueblo perfecto. Era un anciano. Su ropa desaliñada y gastada, su rostro, marcado por arrugas profundas, cansadas, de una vida dura, temblaba con el aire fresco de la tarde. Su chaqueta fina no era suficiente para protegerle del frío. Parecía perdido, hambriento, y completamente, absolutamente solo. Mi primer instinto,
el que había sido condicionado por una semana de instrucciones histéricas de mi prometido, fue pasar de largo. No te involucres. No llegues tarde. No aparezcas con un pelo fuera de sitio. Pero entonces miré su rostro. Vi la tristeza callada, profunda en sus ojos. Y la voz de mi abuela resonó en mi cabeza. Desde hacía mucho tiempo, la medida de tu carácter, cariño, es cómo tratas a alguien que no puede hacer nada por ti. Al diablo con la prueba. Cambié de rumbo y me acerqué al banco. Disculpe, señor, dije suavemente. ¿Se encuentra bien? Levantó la vista hacia mí. Sus ojos eran de un azul sorprendentemente claro, inteligente. Solo tengo un poco de frío, señorita, dijo su voz baja, rasposa, y parece que me he perdido el turno del comedor social de hoy. Miré el sencillo bocadillo que llevaba en el bolso, pavo y queso en pan integral, que había preparado para comer en el tren. Era la única comida que tenía. Sin pensarlo 2 veces, lo saqué. Aquí tiene, dije, ofreciéndoselo. No es gran cosa, pero es suyo, me miró. Luego miró el bocadillo. Una expresión extraña, imposible de descifrar, cruzó su rostro. Finalmente lo tomó, con un gesto callado de la cabeza. Muchas gracias, dijo. Es usted muy amable. Lo vi temblar otra vez. Por impulso me quité la bufanda de cachemira del cuello. La cara, la que Daniel me había insistido que llevara puesta. «¿Y esto lo necesita más que yo?», dije, colocándosela suavemente sobre los hombros delgados. Miró hacia abajo, a la bufanda, luego hacia mí, con esos ojos inteligentes que parecían verme por dentro. «Es usted una mujer muy bondadosa», dijo. Solo sonreí. Le deseé lo mejor, y entonces, al mirar mi reloj, me di cuenta, con un golpe de pánico, que ahora sí iba oficialmente, irrevocablemente tarde. Me apresuré a marcharme, con el corazón latiendo descontrolado por un tipo nuevo de ansiedad. Había fallado la prueba antes incluso de cruzar la puerta. No tenía ni idea de que acababa de aprobar la única prueba que realmente importaba. Dejé al anciano en el banco del parque. La calidez de su sonrisa agradecida hizo poco por calmar la ola fría de pánico que crecía en mi pecho. Miré mi reloj. Las 17:12. Llegaba 12 minutos tarde a la reunión más importante y más aterradora de mi vida. Prácticamente corrí el último cuarto de kilómetro. Mis tacones sensatos se hundían en la hierba suave y perfecta de los jardines que bordeaban el camino privado. Las puertas de la finca Montero eran aún más intimidantes de cerca. 2 gigantes, de hierro forjado, con una M dorada elegantemente entrelazada en el metal. Pulsé el botón del interfono. Mi voz temblaba ligeramente al anunciarme. Alba Morales. Vengo a ver al señor Montero. Hubo una larga pausa silenciosa que se sintió como un juicio en sí misma. Y luego un zumbido fuerte, mecánico, cuando las puertas se abrieron lentamente, en silencio, hacia adentro. El camino de entrada era un río largo y sinuoso de asfalto perfectamente pavimentado, flanqueado a ambos lados por un auténtico bosque de robles antiguos y majestuosos. No era un camino de entrada. Era un parque nacional privado. Al final, la mansión apareció ante mí. No era solo una casa. Era una declaración, una obra maestra de piedra de 3 plantas, de arquitectura clásica, con alas que se extendían como las de un ave rapaz. Docenas de ventanas altas y oscuras que parecían observarme como 100 ojos sin parpadear. Y esperándome en lo alto de la gran escalinata de piedra, bajo el imponente pórtico, estaba mi prometido. Daniel no sonreía. Iba de un lado a otro como un animal enjaulado, puro nervio, con el teléfono apretado en la mano. En el momento en que me vio subir apresuradamente los escalones, su rostro, que ya estaba pálido por la preocupación, se endureció en una máscara de furia pura y sin filtro. «Alba, ¿dónde demonios has estado?», siseó, con voz baja y furiosa, mientras corría a mi encuentro y me agarraba del brazo. «Llegas 17 minutos tarde». 17. Odia la impuntualidad. Te lo dije, te dije lo importante que era esto. Esto es un desastre absoluto. Lo siento, Daniel, dije, sin aliento por la carrera. Lo sé,
Lo siento muchísimo. Venía andando desde la estación y había un anciano en un banco del parque. Parecía tener tanto frío y no había comido, y yo solo. Tenía que pararme. Me miró como si acabara de empezar a hablar en un idioma extraterrestre. ¿Un anciano?, repitió, con voz llena de incredulidad horrorizada. ¿Un vagabundo? Llegaste tarde a una reunión con mi padre multimillonario ermitaño, una reunión que decidirá todo el futuro de nuestras vidas. ¿Por qué te paraste a charlar con un vagabundo? No charlé, dije, con un destello de rebeldía atravesando mi propia ansiedad. Le di mi bocadillo. Tenía hambre, Daniel. Fue entonces cuando sus ojos cayeron sobre mi cuello. Su rostro, que ya era una máscara de furia, pareció contraerse aún más. ¿Y dónde?, preguntó, con voz ahora peligrosamente baja. ¿Está tu bufanda? La bufanda de cachemira. La que te compré específicamente para esta reunión. La regalé, susurré. Tenía mucho frío. ¿La regalaste?, dijo, su voz subiendo a un chillido ahogado e incrédulo. ¿Una bufanda de 700 euros? ¿A un mendigo? Alba, ¿qué te pasa? ¿Tienes idea de lo que está en juego esta noche? Esto no es un juego. Esto no es uno de tus casos de caridad de la ONG. Este es mi padre. Lo juzga todo. Cómo vistes, cómo hablas, cómo te ves. Y tú apareces aquí tarde, descompuesta, y sin la única cosa cara y respetable que llevabas puesta. Sus palabras fueron como una serie de pequeñas bofetadas afiladas. No estaba preocupado por mí. Ni siquiera estaba enfadado. No, de verdad. Estaba aterrado. Era un niño asustado, desesperado por la aprobación de un padre al que apenas conocía. Y en ese momento me veía no como su compañera, sino como un lastre, un peligro que acababa de poner en riesgo su herencia. Su crueldad, nacida de su propio miedo, fue dolorosa de presenciar, y la antigua yo, la de hace unos meses, habría quedado destrozada. Pero mientras estaba allí de pie, en ese gran porche imponente, una extraña y silenciosa calma comenzó a apoderarse de mí. Había tomado una decisión en ese banco del parque. Había elegido la compasión sobre la puntualidad. Había elegido la bondad sobre una bufanda de cachemira. Y si esa era la elección que me hacía inadecuada para la familia Montero, que así fuera. Había aprobado un examen mucho más importante que el suyo. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Déjamelo en los comentarios. Me encanta leer vuestras opiniones. Justo entonces, las enormes puertas de roble tallado de la mansión se abrieron. Un mayordomo alto, imposiblemente delgado, vestido con un uniforme clásico en blanco y negro, estaba allí de pie, con el rostro convertido en una máscara impasible. El señor Montero les recibirá ahora, dijo, con voz seca como papel viejo. Daniel inmediatamente se enderezó la corbata. El pánico regresó a su rostro. Me agarró la mano. Su agarre era frío y sudoroso. Vale, susurró frenéticamente. Déjame hablar a mí. Sonríe. Sé educada. No menciones al hombre del banco. No menciones la bufanda. Intenta no decir ninguna tontería. Por favor, Alba, por favor. Intenta ser perfecta. Me arrastró a través de la puerta hacia un vestíbulo, tan vasto y tan silencioso que el sonido de nuestros pasos resonaba en el suelo de mármol blanco y negro. El aire era fresco y quieto. Las paredes estaban llenas de obras de arte invaluables, vigiladas por los ojos severos y pintados de lo que supuse eran generaciones de ancestros Montero. La casa no era un hogar. Era un museo. Una galería fría y sin amor de riqueza y poder. El mayordomo nos guió por un largo pasillo silencioso. Con cada paso, mi corazón latía con un ritmo lento y pesado contra mis costillas. Me sentía como si estuviera caminando hacia mi propia ejecución. Apreté la mano de Daniel, un gesto silencioso de consuelo que era más para él que para mí. Tenía razón. Esto era una prueba de mi idoneidad, mi educación, mi valía. El mayordomo se detuvo frente a un par de puertas altísimas de madera oscura.
El señor Montero les espera en el comedor principal, anunció. Mientras nos acercábamos a las puertas, podía oír una sola voz baja desde dentro. Era la voz de un hombre, rasposa y tranquila, pero con una cadencia extraña y familiar que no podía ubicar. Mi corazón se detuvo. No podía ser. El mayordomo empujó las grandes puertas del comedor. Mi prometido seguía susurrándome instrucciones de pánico de último minuto al oído. Recuerda, no hables de política. No, pero ya no lo estaba escuchando. Ni siquiera estaba mirando la magnífica mesa de 6 metros de largo o la brillante lámpara de araña de cristal que colgaba sobre ella. Estaba paralizada, con los ojos fijos en el único hombre sentado solo al final de la mesa, con un único servicio de mesa frente a él. Era él, el hombre del banco del parque, el mayordomo, un hombre tan alto y delgado que parecía tallado de una sombra, abrió las puertas del gran comedor con un movimiento tan silencioso como una tumba. La habitación más allá era una caverna de esplendor señorial, una única mesa de caoba imposiblemente larga, pulida hasta conseguir un brillo oscuro como un espejo, se extendía por toda la habitación. Una magnífica lámpara de araña de cristal, apagada, colgaba del alto techo abovedado como una constelación capturada, y al final, muy al final de esa mesa, sentado en una silla de respaldo alto que parecía más un trono, había una única figura solitaria, mi prometido, Daniel. Seguía siseando instrucciones de pánico de último minuto en mi oído. Recuerda, apretón de manos firme, mantén contacto visual, no hables de tu trabajo, hagas lo que hagas, no menciones. Pero sus palabras se habían disuelto en un zumbido sin sentido. No estaba escuchando, ni siquiera estaba respirando. Todo mi ser estaba centrado en el hombre al final de esa mesa. Mi mente estaba en un estado de negación frenética y desesperada. No es él, me dije. No puede ser él. Es solo una coincidencia. Un anciano con ropa similar y andrajosa. Eso es todo. Estás estresada. Estás viendo cosas. Pero entonces el hombre se movió. Levantó una mano para ajustar algo alrededor de su cuello, y lo vi. Colocada elegantemente sobre los hombros de su chaqueta gastada y raída, una mancha de suavidad y color imposibles contra la tela monótona, estaba mi bufanda de cachemira. La que había regalado hacía una hora. Me quedé congelada en la entrada, mis pies negándose a moverse, mi cuerpo convertido en hielo. Daniel, finalmente dándose cuenta de que ya no estaba a su lado, detuvo sus susurros de pánico. «Alba, ¿qué pasa? ¿Qué estás mirando?» «Vamos», siseó, tirando de mi brazo, y entonces siguió mi mirada por toda la larga e intimidante extensión de esa mesa, y vio a su padre. La reacción fue digna de ver. Mi prometido, que había pasado la última semana tratándome como una niña frágil e incompetente que necesitaba ser gestionada, ahora parecía él mismo un niño pequeño aterrorizado. El color se fue de su rostro. Su postura confiada, aunque en pánico, se derrumbó por completo. Su boca se abrió y un pequeño sonido estrangulado, mitad jadeo, mitad gemido, escapó de sus labios. «Padre», tartamudeó, su voz un chillido incrédulo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué llevas puesto? ¿Estás enfermo?» El hombre al final de la mesa no respondió a su hijo. Ni siquiera lo miró. Sus ojos, esos mismos ojos azules claros e inteligentes que me habían mirado con tanta dignidad silenciosa en el banco del parque, estaban fijos en mí. Y sonrió. Una sonrisa cálida, genuina y completamente familiar. «Bienvenida, Alba», dijo. Su voz la misma voz amable y rasposa que había escuchado solo una hora antes. «Por favor, entra. Siéntate. Me disculpo por mi apariencia de antes. Es un viejo hábito mío. Me temo que bastante excéntrico». Seguía paralizada en la entrada, mi mente intentando reconciliar la imagen del vagabundo, tembloroso con el legendario multimillonario, ermitaño Arturo Montero. Las dos realidades estaban tan profundamente en conflicto que mi cerebro simplemente se negaba a conectarlas. Fue el susurro pánico y humillado de mi prometido lo que finalmente rompió el hechizo. «¿El vagabundo?», me siseó. «¿Estabas hablando de un vagabundo? ¿Ese era el vagabundo?» El horror naciente y repugnante de lo que yo había hecho, y lo que él me había dicho en el porche, ahora lo invadía. Arturo Montero finalmente volvió su mirada fría e inteligente hacia su hijo. «Daniel», dijo,
su voz perdiendo toda su calidez anterior, volviéndose tan afilada y fría como un fragmento de cristal. Pareces sorprendido de verme. No deberías estarlo. Tú, más que nadie, sabes que valoro el carácter, la integridad y la simple bondad humana por encima de todo lo demás. Es la única moneda verdadera en este mundo en bancarrota. Y he pasado la mayor parte de una década probando a la gente, tratando de encontrar un rastro de ella, cuando creen que nadie importante está mirando. Señaló las sillas vacías que bordeaban la vasta mesa. He tenido herederos de familias poderosas, directores ejecutivos de grandes corporaciones y jóvenes ambiciosos como tú, sentados en esta misma habitación. Vienen aquí vestidos con sus trajes caros, armados con sus modales perfectos y sus cumplidos calculados, y actúan. Todos actúan. Suspiró, un sonido de profundo y hondo cansancio. Pero una actuación es todo lo que es. Luego volvió a mirarme, y la calidez inundó de nuevo sus ojos. Una mirada de admiración tan genuina y paternal que hizo que me doliera el corazón. Y entonces, hoy, apareció esta joven mujer. Dijo, su voz ahora suave de nuevo. Esta joven mujer, tu prometida, a quien habías aterrorizado correctamente sobre la importancia de esta reunión con el difícil y tiránico viejo de la montaña. Esta joven mujer, que ya llegaba tarde, que sabía que cada segundo contaba, que sabía que su apariencia y su compostura supuestamente estaban siendo juzgadas. Hizo una pausa, su mirada inquebrantable en mi rostro. Se detuvo. Dijo, las palabras ahora una declaración para toda la habitación. No estaba disgustada. No tenía miedo. No pasó de largo con una mirada de lástima. Vio a un ser humano necesitado de calor. Y sacrificó el suyo propio. Si te está gustando esta historia, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa mucho. Sacrificó su propio almuerzo, continuó, señalando un pequeño bocadillo a medio comer, que ahora estaba en un plato de porcelana fina junto a él, para que yo, un completo desconocido sin valor, pudiera comer, y sacrificó su propia comodidad. Levantó la mano y tocó suave, casi reverentemente, la bufanda de cachemira que todavía estaba colocada alrededor de sus hombros. Para que yo pudiera estar caliente. Falló tu patética prueba superficial de puntualidad y apariencias, Daniel. Pero pasó la mía, la única que realmente ha importado alguna vez. La pasó con colores voladores y hermosos. Entonces me sonrió de nuevo. Una sonrisa tan llena de aprobación que se sintió como el sol saliendo detrás de las nubes. Ahora, Alba, dijo señalando la silla directamente a su derecha. El asiento de honor. Cenemos. Parece que tenemos una boda que planear y el futuro de toda una empresa que discutir. Luego miró, casi como una idea de último momento, a su pálido, tembloroso y completamente destrozado hijo. Daniel, puedes quedarte y escuchar, o puedes irte. La elección, por una vez, es completamente tuya. El silencio en el gran comedor vacío era absoluto. Era un silencio lleno del peso de la profunda humillación pública de mi prometido y mi propio shock vertiginoso y surrealista. Daniel estaba congelado en la entrada, su rostro una máscara de horror absoluto, mirando al hombre que había llamado padre, un hombre que ahora se revelaba como un completo extraño para él, yo. Por otro lado, estaba mirando al hombre del banco del parque, un hombre que sentía que entendía con una claridad extraña y repentina, con una gracia que desmentía su ropa andrajosa. Mi futuro suegro, Arturo Montero, señaló la silla a su derecha. Alba, dijo de nuevo, su voz una suave invitación. Por favor. Mi cuerpo, que había estado congelado en la entrada, finalmente obedeció. Caminé la larga y solitaria extensión de la mesa de caoba pulida, el sonido de mis propios pasos resonando en la cavernosa habitación. Me sentía como si estuviera caminando en un sueño. Tomé mi asiento a la diestra del rey. Daniel, después de un largo y agonizante momento, finalmente pareció encontrar el uso de sus piernas. Se arrastró hacia la habitación, un príncipe deshonrado en la corte de su propio padre, y tomó asiento en el extremo más lejano y distante de la mesa, tan lejos del centro de poder como podía estar. El mayordomo silencioso del vestíbulo entró en la habitación como si hubiera recibido alguna señal invisible, empujando un carrito de servicio de plata.
Comenzó a servir el primer plato de lo que ahora sabía que sería la cena más insoportablemente incómoda de la vida de mi prometido. La conversación, cuando comenzó, no fue entre padre e hijo, fue entre Arturo y yo. Daniel permanecía como un fantasma silencioso y miserable al final de la mesa, moviendo su comida por el plato. Arturo, mi excéntrico, aterrador y sorprendentemente gentil suegro, lo ignoró por completo. Estaba centrado solo en mí. No me preguntó sobre mis finanzas, mi educación o la posición social de mi familia. Me preguntó sobre mí. Me preguntó sobre el libro que estaba leyendo actualmente. Me preguntó sobre mi trabajo en la ONG del centro de la ciudad, un trabajo que Daniel me había suplicado que no mencionara. Le dije la verdad, mi voz ganando confianza con cada frase. Le hablé del jardín comunitario que estábamos construyendo, de los niños a los que estaba tutorizando. Escuchó con un interés genuino e inteligente, haciendo preguntas agudas y perspicaces. Me preguntó sobre mi infancia, y le hablé de mis padres, una profesora y un enfermero, que me habían criado en una casa pequeña llena de libros y amor, pero muy poco dinero. Le hablé de los valores que me habían inculcado, la importancia de la bondad, la dignidad del servicio, la responsabilidad que tenemos de cuidarnos unos a otros. Suenan como buena gente, dijo. Criaron a una hija extraordinaria. En un momento, entre el plato principal y el postre, levantó la mano y se quitó la bufanda de cachemira del cuello. La dobló cuidadosamente. Creo, dijo con los ojos brillantes, que esto es tuyo. Me la devolvió. Todavía estaba caliente. Gracias, dijo. Fue un gran consuelo. La cena fue una entrevista silenciosa, profunda y profundamente personal. Y mientras hablábamos, me di cuenta de lo que estaba pasando. No solo estaba conociéndome, estaba mostrándole a su hijo, de la manera más clara y devastadora posible, todas las cosas que él había fallado en ver en mí. Estaba mostrándole a Daniel que las cualidades que me había instado a ocultar, mi origen humilde, mi naturaleza compasiva, mi trabajo poco impresionante, eran las mismas cualidades que su padre valoraba más en el mundo. Cuando la comida finalmente terminó, Arturo nos acompañó hasta la puerta. Se dirigió a su hijo por primera vez esa noche. «Tienes a una mujer extraordinaria aquí, Daniel», dijo, su voz tranquila pero firme. «No cometas el error de subestimarla o sus valores nunca más. Tu lugar en mi empresa y en mi vida está asegurado, no por tu propio mérito esta noche, sino por el de ella. Ahora, vete a casa y sé el hombre que ella merece». El viaje en coche de vuelta a nuestro piso fue un largo y pesado silencio. Daniel conducía, con los ojos fijos en la carretera, su rostro una máscara pálida y sombría de vergüenza. No sabía qué decir, no había ganado una victoria sobre él. Ambos acabábamos de sobrevivir a su padre. Cuando finalmente estuvimos de vuelta en la seguridad de nuestro pequeño y humilde salón, se derrumbó. Se sentó en el borde de nuestro sofá y lloró, su cuerpo sacudido por una vergüenza tan profunda que era doloroso de ver. Se disculpó no solo por su comportamiento en el porche ese día, sino por los 2 años enteros de nuestra relación, por su cobardía, por su obsesión con la aprobación de su padre, por intentar, aunque fuera por un segundo, convertirme en alguien que no era. Fue lo más honesto, lo más vulnerable que lo había visto jamás. Y supe en ese momento que nuestra relación no había terminado. Acababa de empezar. Nuestra boda. 3 meses después, fue un evento pequeño, tranquilo y hermoso. No fue en el club de campo, fue en el jardín soleado del patio trasero de mis propios padres. Y Arturo Montero estaba allí. No vestía como un vagabundo, llevaba un traje bellamente confeccionado, pero alrededor de sus hombros, llevada como una medalla de honor, estaba mi bufanda de cachemira. Ya no era el multimillonario ermitaño y aterrador, era solo mi suegro, mi familia. Mientras estaba allí, diciendo mis votos a Daniel, un hombre nuevo, más humilde e infinitamente más merecedor. Pensé en la naturaleza de las pruebas. Había llegado a esa finca, aterrorizada de fallar la prueba superficial de apariencias de mi prometido. La había fallado espectacularmente, y al hacerlo, había pasado la única prueba que realmente importaba. Mi reivindicación no estaba en ganar una fortuna o un lugar en la alta sociedad.
estaba en la realización silenciosa, simple y profunda de que el verdadero valor no se mide por lo que posees, o a quién conoces o cómo te ves. Se mide siempre, y solo por la bondad que muestras a un extraño en un banco del parque cuando crees que nadie en el mundo está mirando una historia absolutamente hermosa sobre él. Poder de la bondad y una prueba de carácter con las apuestas más altas posibles. ¿Qué opinas del método inusual de Arturo Montero? ¿Crees que Daniel merecía esa lección? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encanta leer vuestras reflexiones sobre estas historias increíbles. Si esta historia te ha tocado el corazón, muestra tu apoyo dándole like y asegúrate de suscribirte para más historias conmovedoras y satisfactorias. No olvides activar la campanita para no perderte ninguna. Gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima historia.